Bueno, yo decía, no sé si pueden soportar este acento porteño de Buenos Aires. Si alguien no entiende alguna palabra o estoy diciendo una mala palabra, por favor me avisan. Es completamente no intencional. Eh, Les agradezco, decía, que hayan querido escuchar un poco más después de la charla que tuvimos hace un par de semanas. Para mí fue una alegría conocer un grupo de hermanos de Colombia, de Barranquilla, de verlo a Ezequiel, a quien lo vi la última vez. ¿Cuánto hace Ezequiel? Hace como 7 años, 8 años, no sé cuánto. No más, pienso que como 12 años ya, Dani. 12 años. Sí, tal Qué vez como 10 tremendo. años. Sí, como 10 Bueno, años. Sí, recordamos con mucho cariño la visita de ustedes con Gloria a sí, casa. sí. Fue Sí, muy lindo. nos vimos otra vez en Acuipe. Después de Buenos Aires estuvimos en Exacto, Acuipe. Sí, me esa fue la acuerdo. última vez, creo. Sí, me acuerdo, Sí, me sí, acuerdo. Bueno, sí, la sí. verdad es que estaba muy, muy contento de poder compartir con ustedes un tiempo tan lindo la semana pasada. Y bueno, yo lo que voy a presentar hoy es simplemente una cantidad de pasajes de la Biblia que nos van a servir como referencia para poder eh, afinar la puntería, diríamos en Argentina, mirar nuestra vida espiritual de un modo sencillo, no complicarlo demasiado. El corazón de Dios no es complejo en el sentido de que tenemos que buscar, nos lleva mucho tiempo entender lo que Él nos quiere ver haciendo a nosotros, ¿no? Y me gustaría a mí, con todo mi corazón, poder compartir una serie de pasajes que yo pienso que van a ser muy buenos. Si ustedes quieren tomar nota, yo la verdad que no sé si mostrar la pantalla porque probablemente Oh. no sea lo más conveniente porque se van a perder con la verdad que prefiero simplemente ir pasando las diapositivas y viéndolas yo y yo se las transmito a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Eh? Eh, Ahí estoy. Tengo las Perfecto, está dos bien así. pantallas una al lado de la otra. Eh, bueno, el tema del amor no es un tema más en la Biblia, es el tema de toda la Biblia, es el resumen de toda la Biblia. Si pudiéramos resumir en una palabra lo que Dios quiere del hombre, es que nos amemos los unos a los otros. Eso es lo que tenía Adán y Eva en el Edén. Ellos no tenían reuniones, no tenían que salir a ganar a los perdidos, ellos no tenían que hacer muchas cosas que hoy sí tenemos que hacer. Y lo que en el Edén se vivía, antes de que el hombre pecara, era una armonía perfecta del hombre con Dios, pero también del hombre, con el ser humano, el hombre con su prójimo, por decirlo así. Y todo este tiempo, desde que el hombre ha pecado, Dios ha tratado de resolver no solo la brecha del hombre con Dios, sino también la brecha del hombre con su prójimo. Eh, por eso el amor es el tema de toda la Biblia. No es un tema en la Biblia, es el tema de toda la Biblia. Vamos a Mateo 22, 36 al 40. Los fariseos le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y noten lo que dice Jesús ahora. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que más de 600 mandamientos que tenía la ley
tenían estos 602 mandamientos que podríamos decir que eran los pilares que sostenían a todos los 600 mandamientos. Uno de ellos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el otro pilar que sostiene los 600 mandamientos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que este segundo mandamiento es semejante al primero. Y ahora vamos a ver cómo son semejantes estos dos. ¿Cómo es que es semejante amar a Dios que amar al prójimo? Es más, yo lo voy a poner así: son como dos caras de una misma moneda. El amor a Dios y el amor al prójimo, el prójimo siendo el que tengo cerca, los que están más cerca mío. No podemos amar a todo el mundo, sino que podemos amar a unos pocos que tenemos cerca. Por eso es el amor al prójimo. Dios no nos va a pedir cuenta con lo que pasa a 10.000 kilómetros de nuestro barrio, pero nos va a pedir cuenta con lo que pasa en nuestro barrio, el prójimo. Y acá la primera cosa que vemos es que hay dos pilares que sostienen toda la ley y los profetas, y uno es muy parecido al otro: amar a Dios y amar al prójimo. Jesús dice: de todo esto, de estos dos mandamientos, depende la ley y los profetas. ¿Amén? Creo que todos conocían esto, lo que acabamos de leer. Vamos a seguir avanzando. Miren lo que dice ahora en Gálatas 5:14. Los que tienen Biblia, Gálatas 5:14. Pablo dice así: porque la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me siguen? Así que acá ya no hay más dos mandamientos que sostienen la ley, sino que acá Pablo parece estar explicando que los dos mandamientos son la misma cosa: amar al prójimo y amar a Dios, al punto que él dice que en solo este mandamiento se cumple, en este mandamiento, toda la ley. Tremendo, ¿no? O sea, todo lo que quería Dios que hicieran los judíos con la ley era que amaran al prójimo. Es tremendo. Y ustedes ven ahí un montón de leyes: leyes respecto de la restitución, leyes respecto del perdón, leyes respecto de qué hacer cuando un buey del vecino se mete en el campo, qué hacer con la baranda de un balcón. Estas cosas había en la ley, y detrás de cada uno de estos mandamientos tenemos que aprender a leer lo siguiente: lo que Dios estaba buscando era enseñar a los israelitas a amar a sus personas más cercanas como cada uno se amaba a sí mismo. Amén. Pablo dice así: porque la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Seguimos. En Juan 13:34, Dios resuelve un problema que en los días en los que vivimos quizá podría confundirnos. ¿Por qué digo los días que vivimos? Porque en el mundo del psicoanálisis, no sé cómo están los colombianos con el psicoanálisis, pero los argentinos creo que estamos entre los más psicoanalizados del mundo. Debe ser por el ego grande, por el orgullo grande que tenemos los argentinos, y entonces gastamos toda la plata en el psicoanálisis. Yo no, gracias a Dios, no voy al psicoanalista. Pero entró en la iglesia este pensamiento de que si Dios pide que yo ame a mi prójimo como a mí mismo, entonces puedo llegar a la conclusión de que primero me tengo que amar a mí mismo para poder amar al prójimo. Y amados, nunca creo yo que Jesús quiso decir eso. Más bien Jesús quería decir: ustedes se aman tanto a sí mismos porque parte de nuestra naturaleza carnal, tal como vimos la última vez que hablamos, es el egocentrismo, que es el amor a uno mismo. Y entonces, en la ley
estaba el mandamiento de amar al prójimo, pero este mandamiento no era que había que primero amarse a uno mismo, porque ya todos nos amamos a nosotros mismos. Demasiado nos amamos. No hay ser humano que no se quiere demasiado, porque eso es parte del pecado. Algunos dicen, no, pero ahí este hermano no tiene autoestima. Hermanos, todos tenemos autoestima. Todos. Es mentira que hay alguno que no tenga autoestima. Todos tenemos autoestima. Son palabras del psicoanálisis que realmente quieren decir diferentes cosas, pero aún los que tienen complejo de inferioridad están en alguna manera desconformes con lo que les ha tocado ser, porque ellos creen que están para más. Y eso es amor a sí mismo. Entonces, bueno, como Jesús, yo acá voy a ser sarcástico, como Jesús quería resolver el problema del psicoanálisis, dijo, vamos a cambiar el mandamiento. En Juan 13:34, Dios saca del eje el amor a mí mismo y dice así, yo les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que, amado hermano, amada hermana, ya no tenés que pensar cuánto te amas tú a ti misma, sino que tienes que pensar cuánto te ha amado Jesús a ti. Y ese es el amor que debemos usar para amar al prójimo. Y se acabó la disyuntiva. ¿Amén? ¿Me siguen hasta aquí? Es decir, que el amar al prójimo como a ti mismo se transforma en Jesús, amar al prójimo como yo te he amado a ti. ¿Me siguen hasta aquí? Hagan alguna seña para que yo me quede tranquilo. Bueno, es fuerte esto, ¿eh? Vamos a ir más adentro. Es decir, el amor no es un sentimiento. Dios no quiere que vos te pongas a examinar cuánto te amas a ti mismo para luego amar al prójimo. El Señor te pide que ames a tu prójimo como Él te ha amado a ti. Es un mandamiento, no es un sentimiento. No tienes que ponerte a pensar, pero yo amo tanto a los hermanos, solo que los hermanos no lo ven. Yo amo tanto a mi esposa, si ella supiera lo que yo la amo. No, si tú la amaras de verdad, ella lo sabría. Es así de simple. No es un sentimiento, no es algo que está ahí adentro que solo Dios conoce. Si tú amas, lo conocen los que están cerca tuyo. De la misma manera en que nosotros sabemos cómo Cristo nos amó. Entonces hemos visto que el amor a Dios y el amor al hermano son dos caras de una misma moneda. Ahora vamos a verlo más detenidamente. Fíjense, 1 Juan 4, versículos 20 y 21. Como tenemos muchos versículos para leer, no los busquen si quieren, simplemente anótenlos para poder volver y leerlos tranquilos. 1 Juan 4, 20 y 21. Dice así, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Fíjense qué manera Pablo dice, qué locura sería amar a Dios, pero no amar al hermano. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjense cómo las dos caras de la moneda están bien claras. 1 Juan 2, del 8 al 11, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, y en vosotros, el que escribe es Juan. Porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, es decir, lo ama menos, no es que lo odia,
el sentido acá de la palabra aborrecer es poner en un segundo plano. No es que lo ama como a sí mismo. No es que lo ama como Cristo lo amó. Lo ama menos. El que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Amados, no es que Dios quería que el hombre ame al prójimo en el Antiguo Testamento. Es tan fuerte el deseo de Dios que nos amemos los unos a los otros, que Juan dice que si alguien ama menos al hermano, estamos todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, dice Juan, permanece en la luz. ¿Quién está en luz? El que ama al hermano. La luz es el amor. Y dice, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amado, podemos saber mucho de Biblia, podemos tener mucho ministerio, podemos haber ganado muchos discípulos, entre comillas, pero si no amamos al hermano, si lo amamos menos, estamos en tinieblas y estamos cegados por las tinieblas. Y el punto es este: ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? Si tenemos a nuestro hermano frente a frente y no lo podemos amar. Tremendo, ¿no? Seguimos. El amor, amados, lo voy a enfatizar, es la única prueba de que somos de Dios. Lo repito, el amor es la única prueba de que somos de Dios, no un sentimiento, no un sentimiento, sino un amor real, el andar en luz. El andar en luz amando al hermano, al menos como yo me amo a mí mismo, pero Jesús pide mucho más, así como yo fui amado. Vamos a ir todavía más fino. Primera Juan 3, 10 y 11. Fíjense el lenguaje aquí. Blanco, negro. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Lo repito, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Es decir, esto es lo que estaba en la ley. Desde que vino a través de Moisés la ley a nosotros, el mensaje era este: que nos amemos unos a otros. Así que, ¿cómo sabemos quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo? Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y aquel que hace justicia, amados, la justicia se resume en el amor. La justicia no es una cuestión moral solamente. De hecho, lo moral está desprendido del amor al prójimo. Por lo tanto, en el amor se cumple toda la ley. En el amor se cumple la voluntad de Dios. En el amor se cumple la justicia de Dios. Por eso todo aquel que hace justicia y ama a su hermano es de Dios. Fíjense, 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que conocemos las apostillas, en que estamos catequizados, en que venimos a los encuentros, en que predicamos a las personas en la calle. No, no estoy diciendo que eso está mal, por favor, pero acá dice así:
sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Blanco, negro. Vida, muerte. Luz, tinieblas. Fíjense cómo el amor es la línea que separa todo. ¿Me siguen ahí? ¿Estamos? Primera Juan 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ahora miren cómo dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, la genética de Dios es amor. Si la genética de Dios es amor y yo soy un hijo de Dios, yo tengo que tener esa genética. Dios es amor. Y yo amo. Amo como yo fui amado por Él. Yo transmito el amor, la genética de Él. Primera Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿No es cuántas canciones cantamos? ¿Cuántas lágrimas hay en nuestros ojos? ¿Cuánta adoración? Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Y si nos amamos los unos a los otros, entonces Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Otra versión dice, y su amor se ha manifestado en nosotros. Es decir, nosotros hemos reflejado a Dios. Amén. La gente vio a Dios en nosotros por habernos amado los unos a los otros. ¿Me siguen? Amén. Pregunto porque yo estoy mirando mucho las pantallas con los versículos y no quiero que se me duerma alguno. Es decir, es imposible seguir a Cristo y no amar a los hermanos. Esta no es una materia que vamos a rendir algún día. Esta materia es la que rendimos el primer día y es la materia que rendimos el último día. Este es el currículum de Dios. Todo lo que hay en las Escrituras nos tiene que llevar a amar a los hermanos. No es un tema más que tengo que dar. Es lo que está detrás de todas las apostillas. Es lo que está detrás de los grupos de hogar. Es lo que está detrás de predicarle al perdido. Es lo que está detrás de amar a la esposa. Es lo que está detrás de sujetarse al marido. Es lo que está detrás de obedecer a los padres. Esas son expresiones todas de un mandamiento pivotal que incluye todo otro mandamiento. Todo otro mandamiento. Es lo que está detrás de cada mandamiento de Dios. Todos los mandamientos del Señor, toda la voluntad se resume en amar al prójimo. Amén. Y es imposible amar a Dios y no amar al hermano. Es tan así que Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor. El primer fruto, el primer elemento del fruto del Espíritu es el amor. Y si se fijan, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, todas estas cosas tienen que ver con el amor al prójimo, con lo que va a modificar nuestra relación con las personas que tenemos cerca. Es decir, el Evangelio de Cristo nos vuelve seres amorosos. El señorío de Cristo nos lleva a tener otros ojos para mirar a los que tenemos cerca todo el día, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra coyuntura, al vecino que tenemos al lado, aquel que está con nosotros en el ómnibus cuando estamos yendo al trabajo. Lo estamos mirando con los ojos de Cristo, que son los ojos del amor, los ojos de mirar al otro
al menos con el mismo valor que nosotros, pero sobre todo mirando al otro con el amor que Cristo nos amó a nosotros. Amén. Es decir, el amor no es algo que va a salir de mi carne, es un fruto del Espíritu. Es una manifestación de que yo soy de Dios. Y la única forma en que Dios se va a manifestar en mí es que yo nazca de nuevo. Porque un ser que no nació de nuevo no puede amar. Por eso es la prueba que somos de Dios. Porque todos podemos hacer muchas cosas sin tener a Cristo y que son admiradas por los hombres, pero amar solamente, amar de esta manera, solamente habiendo nacido de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y solamente un corazón nuevo puede amar. Es lo que estaba en el corazón de Dios cuando dijo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu adentro de vosotros. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26 y 27. ¿Qué es obedecer los preceptos de Dios? Se resumen en amar al prójimo. Jesús mismo nos dijo que es así. Pablo nos dijo que es así. Jesús nos enseñó que es así. Así que el corazón nuevo estaba relacionado con poder obedecerlo, y obedecerlo se resume en amar al prójimo. El amor de Dios, dice Romanos 5:5, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. No es que solamente Dios nos amó, sino que derramó en nosotros su amor, porque Él vino a habitar en nosotros y el amor de Dios está en nosotros. A veces somos tan egoístas que pensamos que el amor de Dios fue derramado en nosotros para amarnos a nosotros nada más. Pero la gracia de Dios es una virtud, es una fuerza que nos invade y nos toca, y por supuesto hace que nosotros nos sintamos amados, pero luego fluye hacia otros. Por eso es la prueba que somos de Dios. Fíjense 1 Tesalonicenses 3, 11 y 12. Acá Pablo le dice a una iglesia madura, a una iglesia que claramente es una iglesia que vive en el amor, y los insta a seguir amándose. Esto es algo común en todas las cartas apostólicas, un incentivo a amarse el uno al otro constantemente. Hoy no vamos a poder entrar, pero si agarramos cada carta apostólica, vamos a ver que el corazón de los apóstoles en todas las iglesias estaba volcado para ayudar a las iglesias a que aquellas que estaban amando amasen más, y aquellas que no se amaban los unos a los otros se amasen. Ese era el corazón que había en los apóstoles. Y acá vemos en 1 Tesalonicenses una iglesia que está llena del amor, como él mismo, Pablo, dice al comienzo. Dice, y el Señor, digo yo, a ustedes que están llenos de amor, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y salteo un poco, para que sean afirmados, fíjense el lenguaje que dice acá, vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Amados, si queremos estar parados, irreprensibles, en santidad, delante de Dios, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Tremendo. Algunos asociamos la venida del Señor con otras cosas. Dios la asocia con el amor al prójimo. Estuvimos el otro día hablando de Mateo 25, creo yo,
vamos a dejarlo para más adelante. Pero fíjense, Pablo, por agarrar un pasaje pivotal sobre este tema. Los corintios eran una congregación, una iglesia que estaba llena de pelea entre los hermanos. Él dice en el capítulo 3, habiendo entre ustedes pleitos y disensiones, no sois carnales. Es decir, no se ha manifestado la vida espiritual en ustedes. No los puedo tratar como espirituales. Esta era una iglesia llena de dones, llena de conocimiento, llena de sabiduría, pero no llena de amor. Y Pablo dice, en 1 Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, si repartiese todos mis bienes, si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. No dice no me sirve de mucho, dice no me sirve de nada. Amados, fíjense bien la lista, hoy no tenemos tiempo, pero estas cosas que dice él, que si las tuviéramos, pero si no amáramos, no seríamos nada. Estas cosas son las cosas que más valoramos normalmente. Es para meditar que podemos tener una fe de trasladar montes. Imagínense que cualquiera de ustedes podría presentarse ante una montaña ahí en Colombia y hacerla mover. Y para Dios no significaría nada si no amás a tu hermano, si no amás a tu hermana, si no amás a tu esposo, a tu esposa, si no amás al que está contigo todo el tiempo. Qué fuerte, ¿no? Es decir, puedo hablar lenguas celestiales, puedo profetizar, puedo conocer misterios, ciencia, puedo mover montañas con solo orar, puedo repartir todos mis bienes, me puedo volver un mártir en la hoguera, pero no ser nada para Dios. Tremendo. Hemos visto que el que no ama, miente. El que no ama está en tinieblas, está en muerte, no conoce a Dios, no es de Dios. Ahora, el que ama está en la verdad, está en luz, tiene vida, conoce a Dios, es de Dios. Así que la gran diferencia, ¿cuál es? El amor. Ahora, ¿qué es el amor? Porque es fácil decirlo. Todos creemos que amamos. Hace un tiempo atrás estábamos predicándole a una familia de argentinos y con mi esposa, y como buen argentino el hombre nos hablaba del amor grande que él tenía por su familia. Lo que él no se daba cuenta es que la esposa estaba al lado y la esposa miraba como diciendo, ¿qué se cree que ama? No me había dado cuenta que amaba tanto. Todos creemos que amamos. Es más, todos creemos que los demás no nos aman lo suficiente. A ver quién se siente así. Que los demás deberían amar un poco más, ¿no es cierto? Así somos todos. Esa es la carne. Ahora entonces, ¿qué es amar? Porque todos los que estamos reunidos acá en este Zoom, en el fondo nos ponemos un número 8. Amamos bastante bien. No perfecto, pero amamos bastante bien. Bueno, yo espero no defraudarte, ojalá sea así, pero vamos a poner el metro, vamos a poner la medida, ¿ok? ¿Estamos listos? ¿Sos valiente para esto? ¿O es un buen momento para salir ahora? Es un buen momento para ir a casa, para decir, tengo que preparar la comida. Este es un buen momento. ¿Qué es el amor? 1 Corintios 13, en el versículo 4, dice así. Es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, no ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta.
Tremendo, ¿eh? Y sigue, dice. Es no enojarse. ¿Cómo andamos con el enojo? ¿Cómo andamos? Es no guardar rencor. Es decir, no andar acordándome de lo que me hicieron. O sea, no es un sentimiento. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor no deja de existir. Una versión le pusieron, no tiene fecha de vencimiento. Hasta aquí te aguanté, pero más de esto, no. No sé cómo dicen ustedes, pero así se dice acá. Hasta aquí, ya tiraste la última gota y ya está. Mi amor se acabó acá. No, el amor no deja de existir. Nos hace bien meditar en esto, ¿no?